días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuros de micro Nasdaq, SP500 y futuros del petróleo. Hoy es agosto 4, son las 8:14 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Lo primero que hacemos es revisar el calendario de Forex Factory para ver el contexto noticioso del día. Tenemos a las 8:30, en escasos minutos, tendremos el Unemployment Claim, reclamo por desempleo. Y a las 12 estará Meister hablando por parte del FOMC, Eso es lo que tenemos para hoy. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos en este momento en 27.98. Poco menor a lo que tuvimos ayer a esta misma hora, que estaba en 30 exactamente. La volatilidad implícita para el SP500 representada en el VIX la tenemos en 23.48, también un punto menor a lo que tuvimos ayer a esta misma hora al hacer el premercado. El volumen para el micro de Nasdaq, 208.000 transacciones, menor a lo de ayer, que estaban 221 y menor al promedio, bastante por debajo. Y el volumen para el micro del SP500 está en 119.000 transacciones, también menor a lo de ayer y menor al promedio, Entonces, una vez que hemos revisado el contexto, como todos los días en nuestra rutina, volatilidad, noticias y volumen, vamos a revisar el gráfico y comenzamos como todos los días por el micro del Nasdaq, Vamos a revisar qué planteamos ayer, qué medimos, que había la probabilidad mayor y qué podemos esperar para el día de hoy, Vamos a abrir el gráfico y entonces comencemos. Ayer teníamos una zona importante acá que estaba dejando una ligera resistencia durante el premercado, que sería un punto importante para tomar decisiones o plantear escenarios en función a esto, Sin embargo, el precio había tomado el control sobre los 12.955 exactamente, una vez que hizo este rompimiento con fuerza en la zona de premercado europeo. Y fíjense que todo el premercado estuvo acá oscilante entre estos dos niveles, y una vez que toma el precio empieza a generar una nueva resistencia acá arriba, que era importante ver cuál era su protagonismo para la sesión. Los escenarios planteados, o el escenario 1 se planteaba con un retroceso quizás un poco más profundo en función a acercarse a un acercamiento a los 12.955, 12.960 por acá esta zona, porque estaba en un movimiento de resistencia en ese momento y era una probabilidad de tener este retroceso. Sin embargo, entendíamos que una vez que el precio tomara en este caso esta zona que se estaba generando una resistencia, iba a tener un movimiento bastante explosivo, tomando en cuenta que podíamos inclusive tener de aquí el movimiento hasta el escenario 1, que eran los 13.060, 13.070 por acá. Y fíjense que exactamente el primer movimiento, el movimiento de la apertura, vamos a abrir esto, justo hace el movimiento exacto que medimos, y en su primer freno, llega a los 13.075, Una vez que el precio domina, fíjense cómo está acá, vamos a ver si se puede visualizar mejor abriendo el gráfico. Vean cómo la línea de valor exactamente es la que tiene protagonismo, y al dominar el nivel de precio más sensible de esa zona, el precio tiene una continuación importante hasta unos niveles que habíamos medido en función a lo que estaba pasando de la dinámica de ayer. Vean cómo entonces el precio toca y completa, en este caso hasta la extensión, teniendo un fallo acá importante y retrocediendo con mucha fuerza a la zona que acababa de doblegar el comprador y posicionarse por encima de la máxima de la sesión que teníamos hasta ese momento. Entonces vean cómo esta situación genera un movimiento bastante interesante, impulsivo, que continuó en este caso de manera fractal, impecable, toda la dinámica de precios que ha tenido en este caso Nasdaq. Y por otra parte había un escenario 2, como siempre se los comento, en función a un rompimiento de esta zona. Quizás podíamos estar de nuevo acá un poco en rango, pero el planteamiento estaba así, llegaba a los 12.895, ahí vamos a tener un escenario correctivo, en este caso en función a la medición isodinámica de precios, que nos podía llevar a niveles inferiores, inclusive hasta los 12.800. Sin embargo, bueno, eso no se produce, como ya nos dimos cuenta. Ven, entonces interesante, vamos a cerrar acá un poco, que esta zona de resistencia estaba haciendo por 2 sesiones continuas importante, bastante fuerza, que les comenté ayer que la manera de traspasar esta zona
Por eso les comenté que en función de la medición, en lo que estábamos viendo es lo que podemos hacer trading, no lo que imaginamos que va a pasar. Entonces, evidentemente, esta zona era una zona importante de dominar por el comprador y la única manera era con movimientos de esta fuerza o de esta magnitud que generaran una explosión del movimiento en función a la toma de este nivel de precio. Vemos entonces cómo el precio sigue su rally importante, ok, dejándonos la máxima de la sesión en 13.310.50 y la mínima en 12.867.25. Importante ver ahora, si contextualizamos esto, que este precio o esta zona de resistencia que fue rota, exactamente es nuestra mitad de la cancha para hoy, que tentativamente puede empezar a producir un testeo como zona de soporte, ¿ok? Entonces, véanse esto, el precio está en este momento eh, justo en una zona de batalla que acaba de tener un fallo acá cuando intentó sobrepasar la máxima, ¿ok? Y estamos en este momento en la zona cruel que siempre les comento, entre la máxima o la mínima, en este caso es la máxima, y el precio de cierre de la sesión, ¿ok? Aquí la lucha se va a librar con fuerza para tener la continuación del precio, o la dirección que pueda tener, porque en este momento estamos entre máxima y mínima, ¿ok? Podemos tener resistencia importante acá en este acercamiento de la máxima. Ahora bien, en otro planteamiento, tenemos acá también, fíjense todo este rango que se generó acá, teniendo consiguiendo como apoyo toda la zona de premercado, un soporte de los 13.215, 13.230 por acá, en esta zona de valor. Fíjense todos estos acercamientos. Es interesante ver ese punto hoy como también un punto importante para generar escenario. Tenemos dos puntos importantes que son los extremos en este caso de este rango. Importante el dominio de la máxima para activación de escenario, ¿ok? Una vez que pase por aquí con mucha fuerza, vamos a tener un movimiento que el escenario 1 se activaría y nos llevaría a los 13.375 y una extensión del movimiento que nos puede estar llevando, si domina acá, acercarnos o tocar los 13.430, que en este caso la media móvil de 200 en el gráfico diario está en 13.428 justo en este momento, ¿okay? Entonces recuerden que esto es un imán, pero esta es la mayor resistencia que tenemos en esta dirección, ¿okay? Entonces hay que ver, por eso las mediciones las planteo, o el escenario un poco conservador hasta acá, porque aquí va a ser donde vamos a tener a los enemigos esperándonos para mandarnos para abajo, ¿ok? Entonces, ese es importante tener ese contexto. Por otra parte, si el precio en esta lucha entre máxima y precio de cierre tiene un acercamiento acá a los 13.215, 13.230, es un poco amplio esta zona, importante tener en cuenta eso. Y falla esta zona, ¿ok? Si se acerca a testear soporte, evidentemente, bueno, el escenario se replantearía porque tendríamos quizás por aquí una posición un poco, o un escenario un poco más amigable para tomar de mayor trayectoria del escenario 1. Sin embargo, si el fallo a este nivel de precio de 12.230 se produce, entonces vamos a tener rápidamente un retroceso hasta los 13.140, ¿ok? Y una extensión del movimiento que nos puede estar llevando quizás hoy o quizás mañana a testear entonces los 13.060, 13.080 como zona de soporte. Importante ver que un fallo en esta zona, desde que el precio empieza a tomar esta ruta, si la toma hoy en este caso, debemos tener en cuenta que podemos tener, es muy probable que ocurran rechazos totalmente verticales. ¿Qué les quiero decir esto? Que voy a graficárselo aquí un poco. Si el precio hace esto y aquí empieza a fallar y falla, podemos tener esto. Boom, de una vez, ¿ok? Entonces eso es un contexto que debemos manejar en función a nuestro plan y a nuestra toma de decisiones. Cerrando un poco el gráfico para entrar en contexto, como siempre se los hago. Bueno, ya fíjense que ya la zona que era de rango que se había producido, ¿ok? Toda esta zona de rango, aquí, toda esta zona que se había generado con un rango importante, ya fue traspasada, ¿ok? Y cuando yo le hablo de que el movimiento es armónico o de igual tamaño, es porque vamos a medir hasta acá. Y en este caso, este rompimiento nos debería estar dejando un movimiento
de igual o similar tamaño. O sea que si logra pasar la EMA200 del gráfico diario, podemos tener rápidamente un acercamiento a 13.530. Eso es otro escenario un poco más ambicioso y más de mayor largo tiempo, pero lo importante es tener en cuenta que esta dirección aún le falta un poco más de movimiento para completar su fractalidad, ¿ok? Si continúa en esa dirección. Entonces, esto es por la parte de Nasdaq, que pasamos al S&P 500. Interesante ver el S&P 500, también lo que vimos ayer, lo que planteamos ayer. Teníamos una zona también acá interesante de resistencia que estaba hasta el momento de nuestro análisis de premercado, 8.15, 8.30, estábamos aquí en esta lucha. Fíjense, vamos a abrir un poco el gráfico para entrar, que lo vea mejor. Acá, fíjense que cuando estábamos en el análisis de premercado 8.15, aquí, estábamos justo naciendo en este movimiento y teniendo este intento de dominio de una zona que ya, como les expliqué ayer también, que se las traspasé en el pasado, había tenido influencia cuando se acercaba a ese nivel de precio. No era interesante, no era protagonista, no era de alta relevancia, pero estaba en ese momento teniendo un juego importante para desenvolvimiento de la dinámica. Ahora bien, el escenario 1 se planteaba con la toma de este nivel de precio y vean cómo impecablemente el precio desde que logró, después que terminamos el video, se logra posicionar aquí y la apertura se genera desde estos niveles, ¿ok? Arrancando con muchas fuerzas desde los 4.115, ¿ok? Dándonos escenario 1 rápidamente, bueno, ya está más o menos a los 11, pero se mantuvo totalmente en esta dirección y la extensión del movimiento que les comenté ayer, que era muy probable que la máxima de la sesión quedara sobre los 4.168 y fíjense que la máxima de la sesión quedó en 4.170, ¿ok? Entonces la medición se cumplió, en este caso a cabo, el precio hizo lo que tenía que hacer y el escenario fue totalmente alcanzado. El escenario 2 estaba planteado, si en este caso esto no se producía, había que tener cuidado acá con entrar en una zona quizás de espera, consolidación, algo aquí. Sin embargo, el planteamiento estaba generándose por debajo de los 4.105, rompimientos rápidos con rechazos en los 40.98 y si esto fallaba, acercamientos a los 40.83, que era zona importante de soporte. Y ahí hacia abajo había otras extensiones que no se dieron a cabo. Ahora bien, entrando entonces al contexto de lo que tenemos en este momento, vean algo interesante. La máxima está entonces en 41.70, la mínima en 48.4, justo dentro del soporte. Estamos en la tercera parte de la cancha y el precio o el premercado ha dejado también ligeramente acá una zona de soporte ligero, ¿ok? Que ha tenido un poco de apoyo interesante en los 4.150, vamos a poner un número redondo, 4.150 acá, fíjense entonces, pero estamos por debajo de la máxima de la sesión y como vimos también en Nasdaq, estamos en una zona de alta batalla que es entre esta máxima y el precio de cierre, ¿ok? Estamos en este momento en esa lucha. Interesante ver cuál va a ser la dirección que toma el precio. Sin embargo, tomando en cuenta este contexto y que este máximo que intentó, que hasta hace un momento, fíjense esto tan interesante del precio, el precio hace un momento nos dejó un ligero máximo en 41.7325, teniendo en cuenta que la EMA de 200 del gráfico diario está en 41.75, ¿ok? Entonces ya tenemos el acercamiento y la resistencia en esta zona se puede empezar a generar a menos que haya un movimiento de gran fuerza que nos traspase desde este nivel. Entonces, tomando en cuenta esto del máxima y el precio de cierre y este ligero soporte, lo que veo o lo que acabo de medir también es que podemos tener un retroceso, ¿ok? Acercamientos acá fallando, quizás podemos escalar un poco más abajo, tenemos una onda correctiva en proceso hasta que no marque realmente un pivot y que haga la reversión. Sin embargo, estamos todavía en esta onda correctiva. Podemos tener acercamientos en América. Recuerden que siempre mis análisis están planteados en la sesión americana. Podemos tener acercamientos acá a esta zona de los 41.50, ¿ok? Y fíjense que hoy les dejé esto así, porque aquí podemos tener un acercamiento, una mecha rápida que teste esto como soporte y enseguida regresarnos encima de estos niveles de precio, ¿ok? Simplemente América venga a neutralizar en los 4.150
toma liquidez en los 4140 aproximadamente y sigue hacia arriba en su camino, ¿ok? Entonces el escenario 1 más probable para mí hoy es la continuación alcista, pero un poco desde más abajo, ¿ok? Desde más abajo. Y el objetivo estaría en los 4168, que estamos ligeramente por debajo de la máxima de la sesión. No sabremos cómo esta dinámica sobrepasa estos niveles. Sin embargo, como siempre les comento, debe ser de gran amplitud y dinamismo para que empiece a romper todo, traspasar esta zona. La extensión del movimiento estaría medida hasta los 4183, sobrepasando ligeramente, quizás dejándonos una mecha por acá y esta zona dejándonos hoy posiblemente como la máxima de la sesión, por encima de la EMA de 200 con una mecha sobrepasándolo aquí. ¿Okay? Si el precio se acerca acá y en este movimiento que puede ser aquí bastante interesante de batalla por la confirmación de un soporte, falla los 4140, entonces buscaría o se plantearía un escenario 2 que rápidamente nos llevaría a los 4127 y una extensión del movimiento que nos estaría llevando a los 4110, que es básicamente esta zona que quedó ayer importante acá sobre los mínimos de la sesión americana, que puede venir acá a neutralizar. Recuerden, como les acabo de decir también en Nasdaq, estos acercamientos acá, podemos tener esto aquí, y si el precio arranca hacia acá, aquí y falla por la EMA 200, gran resistencia en el diario, podemos caer totalmente, en este caso vertical, rápidamente. ¿Ok? Es un planteamiento que les dejo para que lo ajusten a su plan de hoy. Por otra parte, bueno, ya por acá terminamos con el micro del S&P 500. Vamos a pasar al petróleo. El petróleo ayer, fíjense, también importantes. Teníamos una serie de noticias fundamentales que se estaban produciendo en la reunión de la OPEC. Y el precio estaba, esta no es la herramienta, vamos a buscar la otra, sorry. El precio estaba en el momento que estábamos haciendo el análisis 8.15, 8.30. Le dije acá, en 8.15 le dije, podemos tener acercamientos acá, un ligero freno entre esta zona, ¿ok? Y un fallo importante que nos regrese rápidamente a los 93.88. Y así sucedió. El precio hizo exactamente lo que su medición arrojó. Llegó a esta zona, falló, ¿ok? En una zona que se ha convertido cada vez más en una zona importante para, en este caso, el comprador sobrepasar. Y el precio, en este caso, nos activó escenario 1. El escenario 2 no se llevó a cabo porque no sobrepasó con fuerza la máxima. Nos retrocedió rápidamente acá, fíjense, dándonos escenario 1, inclusive continuando, traspasando con mucha fuerza zonas de soporte que ya habíamos probado y llevándonos a una zona de soporte que no se testeaba desde, ya les voy a decir, desde abril 25. ¿Ok? Entonces no estaba el precio por esta zona. Entonces es importante ver que desde ese momento que el precio testea esta zona en los 90-60 aproximadamente, entra en un rango bastante errático. Y fíjense que cada vez que, vamos a abrir aquí un poco el gráfico, que les puse ese rectángulo para que vieran el rango, en este caso la consolidación. Importante ver cómo el precio, perdón por eso, el precio cuando llega entre, en este caso, el precio de cierre y la mínima de la sesión, empieza la guerra aquí por el control del precio, pero cuando el comprador trata de mantenerse por encima del precio de cierre, o sea, vuelve otra vez a entrar y estamos en este momento en la misma lucha, ¿ok? Entonces, muy cercano a la mínima de la sesión que está en 90.38, la máxima está en 96.56. Entonces, los planteamientos para hoy en el petróleo los veo así. Acercamiento acá a la mínima, fallando y dándonos continuación de este movimiento, ok, quizás aquí en este freno, y una continuación que nos puede estar llevando a los 88.60 como escenario principal o escenario 1. Y evidentemente, si aquí consigue un soporte y se mantiene acá oscilante, no tendría una toma de decisión hasta tanto el precio no domine este máximo que está acá, ok, contundentemente. Y entonces, ¿por qué digo contundentemente? Porque podemos tener un movimiento rápido con una mecha y volvemos para abajo, ¿ok? Entonces, que se mantenga aquí como una zona de soporte y entonces emprendamos un movimiento que nos puede estar llevando a los 93.88. Importante ver aquí una cosa que les quería comentar, que adicionalmente a esta zona, que es la zona como que está sobre los 96, que está haciendo fuerza. Vean esto, también es importante ver que tenemos una zona sobre los 94.70 que puede ser realmente la resistencia importante,
porque fíjense estos movimientos cuando suceden acá. Vean esto, o sea, simplemente son movimientos quizás de absorción de algo de liquidez y vuelven otra vez para abajo. O sea, son trampas, en este caso, para los toros, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta cuando se acerca el precio a esta zona en los 94.70, que aquí podemos tener también de nuevo, vamos a ponerlo así para que vean. Todas estas zonas son zonas de resistencia importantes. Entonces, bueno, muchachos, eso es lo que les traigo para hoy. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.